Ahí estamos. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces entendió. Gracias por seguirme. Estoy contento de que se haya entendido que el podría iba a ser más difícil. Queda claro cómo se plantea el esquema de Chapman-Kolmogorov y la ecuación con la cual se resuelve. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver que el famoso vector de estado estacionario, que con Daniel ya aprendieron y vimos cómo los tres modos de calcularlo, vamos a llegar a eso a partir de cadenas que son regulares en un régimen permanente. A ese tipo de cadenas, cuando les aplicamos la ecuación de Chapman-Kolmogorov, es decir, que iteramos n veces con un n tendiendo a infinito, vamos a obtener matrices cuyos valores observados por filas van a tender a un mismo número. Si ven acá esta matriz que le sombreé las columnas, P sub 0, P sub 0, P sub 0, P sub J y P sub M al final, significa que si uno agarra una matriz de 3×3, que puede ser el ejemplo del ejercicio que dio Daniel la clase pasada de 3×3, y uno se encuentra en un estado inicial con diferentes probabilidades de viajes, de ascensores o del viajante entre ciudades o del pronóstico del tiempo, cuando uno multiplica esa matriz de probabilidades de transición entre estados a la n, llega a un cálculo en el cual encuentra que los valores vistos por columnas tienden todos a tener el mismo número. Entonces, por eso era importante que veamos el concepto de Chapman-Kolmogorov y cómo aplicado a cadenas regulares en un régimen permanente, cuando iteramos a la n y n tiende a infinito, vamos a encontrar este comportamiento, que ahora mismo lo voy a explicar con un caso práctico a través de esta fórmula del vector de estado. La fórmula, el cálculo que voy a hacer acá es uno de los tres cálculos posibles que habían visto con Daniel. Esta fórmula es la que nos permite calcular el vector de un estado, un estado n, a partir de un estado inicial y la matriz de transición de un paso. En un ejemplo práctico, vamos a verlo con este ejercicio de 2×2. Primero repaso, miren, me olvidé de poner las referencias. Antes de mandárselas, la presentación, les voy a poner la referencia con texto, para que leamos. El P sub B con una n entre paréntesis, me estoy refiriendo, es el vector de estado en el estado n. ¿Cuál es la probabilidad de que este sistema se encuentre en un determinado estado en el momento n? Eso lo vamos a calcular multiplicando la probabilidad de que el vector se encuentre en un estado inicial, por eso le pongo momento 0 entre paréntesis, por m sub p es la matriz de transición de un paso, elevado a la n, que n es la cantidad de iteraciones que tendré que hacer hasta llegar al estado que quiero llegar. Lo vamos a ver rápidamente con este ejercicio de 2×2. Tomamos acá dos bebidas cola, ¿no? Acá decimos tenemos Coca-Cola y tenemos Pepsi. Y le puse números bien groseros para que veamos la diferencia numérica. Imaginemos este ejemplo, que luego les voy a mencionar mil cosas en las que se podría aplicar este mismo razonamiento y este esquema de cálculo. El vector de estado inicial, que lo puse primero, es 0,5 y 0,5 como porciones de mercado de cada una de las bebidas. Es decir, que en una población determinada, el 50% hoy está comprando Pepsi y el 50% está comprando Coca-Cola, ¿no? Ese es el vector de estado estacionario. Y ese vector 0,505 es el que va, el primer componente de la fórmula. El segundo componente de la fórmula es la matriz de transición de un paso. La matriz de transición de un paso es algo que yo tengo que o tener calculado con información histórica, o es una estimación, algo que yo debo inferir que podría ocurrir en un paso. Y esto, a los fines prácticos, por ejemplo, de comercialización, podría ser, si a Coca-Cola se le ocurre hacer una campaña para captar mayor cantidad de clientes, es decir, gente que hoy va a ir a comprar
una bebida cola, pero quiero hacer una fuerte campaña por diferentes medios con mucha difusión y estiman que hacer una vez esa campaña generaría este movimiento en el mercado. Por eso hablamos de la matriz de transición de un paso. Es decir, que según ellos estiman que si hoy el 50% de la gente compró una marca y el 50% compró otra, si hoy a la noche hago una campaña publicitaria por diferentes medios con difusión sobre los consumidores de este tipo de bebida, estiman que 2/3 de los que ayer habían comprado, de los que hoy habían comprado, mañana, luego de la campaña, van a volver a comprar Coca-Cola. Lo que está planteando este gráfico, la matriz de transición de un paso, piénsenlo como eso. ¿Qué va a suceder luego de iterar una vez por haber realizado algo? ¿Qué efecto se lograría? 2/3 de fidelidad en Coca-Cola. 1/3 de los que hoy habían comprado Coca-Cola pasan a comprar Pepsi. Nadie que había comprado Pepsi ayer vuelve a comprarla y los que habían comprado Pepsi, hay un 100% de probabilidad que pasen a comprar Coca-Cola el día siguiente. Por supuesto que cuando uno lo ve así, tiene que interpretarlo como una matriz multivariable y por supuesto que no son probabilidades lineales. Pero esto al menos representa lo que uno infiere como matriz de probabilidad de un paso. Ahora, la consigna sería, si yo conozco esta fórmula que me permite hallar el vector de estado en un momento determinado, yo quiero calcular cómo quedaría distribuido el mercado si hago durante 3 días seguidos la campaña publicitaria sabiendo que esta es la matriz de transición de un paso. Entonces, con esa lógica, acá vuelvo a escribir la fórmula y digo, bueno, si quiero hallar el vector de estado en el estado número 3, conozco el estado inicial, tengo que tomar la matriz de transición de un paso, elevarlo al cubo, y voy a poder realizar el cálculo aplicando la fórmula que tengo planteada. Entonces, lo que primero hago es elevar a la n, la matriz de transición de un paso elevada al cubo me da estos valores, que los pongo en fracción porque es más fácil que escribirlos con decimales. Armo la fórmula con los valores del vector de estado inicial y el vector de transición de un paso elevado al cubo y obtengo un 0,24 y un 0,76, es decir, que luego de realizar 3 días seguidos la campaña publicitaria y si se cumple el efecto que tengo inferido de transición de un paso, casi a la mitad bajaría Pepsi, quedaría con 0,24 y Coca-Cola con 0,76, en un estado 3. Ahora, esta gran diferencia se logra solamente en 3 iteraciones porque los valores con los que está armada la matriz de transición es bastante agresiva. Generalmente en una matriz que no suele tener tanto impacto, quizás a estos valores de 0,24 y 0,76 se llega en un estado n igual 9, n igual 14, n igual 25. Pero el hecho de que tenga estos valores bien bruscos hace de que solamente en 3 pasos ya una de las marcas le come el 25% a la otra. Lo que quise hacer en este ejemplo bien simple es que quede claro el modo de razonamiento de cómo se aplica la fórmula y la interpretación que se hace de los valores que se tienen. Por supuesto que lo más complejo acá es poder tener el estado inicial bien relevado y poder calcular con la mayor precisión y confiabilidad que se pueda una matriz de transición de un paso, porque no deja de ser una estimación o una inferencia, por supuesto, basándose en información pasada o en pronósticos que se puedan crear con cualquier herramienta. Ahora bien, esto lo conecto con lo que veíamos recién, que el uso que hacemos del modelo de Chapman-Kolmogorov nos demuestra esto, que esta matriz de 2×2 elevada a la n nos iba a dar, si ustedes en cualquier aplicación o en internet hacen la matriz esta de transición de un paso elevada a la 35, a la 98, a la 123, van a encontrar un vector de estado estacionario que cuando n tiende a infinito,
se estabiliza en 0,25 y 0,75. Ahora, ¿qué interpretación práctica hacemos de esto, llevado a la realidad? Que cualquier situación o cualquier impacto que uno quiera generar en un determinado sistema, por supuesto que genera un cambio en el sistema que se está operando, pero no necesariamente ese cambio va a ser lineal a medida que pasa el tiempo. Por supuesto que una vez que siempre que estamos hablando de que se mantienen las mismas condiciones y lo único que hago es operar la misma campaña publicitaria. Va a llegar un momento que si no hago nada distinto, ya ningún nodo va a absorber más, ningún nodo va a desprender más y va a quedar estabilizado, por eso se llama vector de estado estacionario. Esa es la explicación que encontramos de las cadenas regulares con régimen permanente. Cuando se les aplica Chapman-Kolmogorov, llegamos a este tipo de comportamiento. Por eso quería conectar este ejercicio bien simple como repaso práctico, como repaso también de aplicación de la fórmula de un vector de estado en un determinado tiempo, y con la ecuación de Chapman-Kolmogorov, que nos demuestra que cuando uno haga tender a infinito la iteración, se va a estabilizar en algún momento el sistema que estamos trabajando. ¿Se entendió? Dejo abierto también si Daniel querés hacer alguna aclaración o comentario. Si no, chicos, pregúntenme. Ya con esto estaríamos terminando y repasando procesos estocásticos y cadenas de Markov puntualmente. Sí, profe, yo tengo una duda. Yo entendí el concepto el tema es, Sí. ¿cómo llego a la matriz esta, al cubo, esos valores? ¿Cómo los conseguí? Bueno, acá no lo mostré. Bueno, en realidad, si uno lo hiciera a mano, es calcular esta matriz de transición de un paso 0, 1, 1 tercio, 2 tercios. Sí. Es esa matriz, ponerle al lado la misma y multiplicarlo. ¿Te acordás que se hacía 0 por 0, 0 por 1? Esas sumas y multiplicaciones. Si uno lo hiciera a mano, es la matriz por sí misma y luego al resultado multiplicar. ¿Cómo? Claro, iba a hacer un comentario. Que tal cual, elevar al cubo es como multiplicar por sí misma la matriz. Y vieron en álgebra, uno multiplica la fila 1 por la columna 1 y pone el primer valor de arriba a la izquierda. Después hacer Listo, ya está. Claro, y hoy en día, de arriba a la derecha. Exactamente, es el mismo cálculo matricial que hacíamos en álgebra, y si es por 3x3 lo mismo. Hoy en día, si uno googlea cálculo matricial, viste, del mismo modo que se te abre un traductor cuando uno pone traductor de Google y a la izquierda te pone ingresar lo que querés traducir, bueno, pongan cálculo matricial en Google y te aparecen muchas aplicaciones donde uno ingresa una matriz n por m de la cantidad que quiera y le podés elevar a la x, multiplicar por otra, iterar, calcular la inversa, el mismo laburo que hace una calculadora científica, y también hay muchas aplicaciones, pero sería elevar la misma matriz al cubo. Listo, perfecto, gracias. Bien. Igual en la presentación que subimos al link este donde están todos los ejercicios, hay una presentación que la preparé yo donde está hecho el cálculo paso a paso. Ahí tenés todos los pasos de cómo va dando para el estado estacionario. Tal cual, es la que mostraste la semana pasada. Una consulta. Sí. Diga. También si tienen una duda pueden verlo ahí. Una vez que llegamos al estado estacionario no podemos volver a estados anteriores. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿O sí? Sí, podés volver en realidad, por ejemplo, lo que uno está haciendo acá es tratando de ver qué sucedería en el futuro. Y mira, si quisiéramos volver y decir, bueno, en el estado 2, ahí lo que haces es un cálculo de nuevo. Por ejemplo, acá lo que estábamos calculando es qué sucedería, cómo quedaría el mercado luego de operar 3 veces la campaña publicitaria
pensando que se hace de noche durante 3 noches seguidas, ¿verdad? Y llegaríamos al día después de la tercera campaña con un 0,24, un 0,76 de consumidores de una y otra bebida. Si dijéramos, quiero volver al estado 2, bueno, en realidad no es volver, sino que es hacer un cálculo nuevo, pero en vez de la matriz al cubo, al cuadrado. Y esto, pensémoslo del siguiente modo. Y también, ojo, el ejemplo que les doy es muy simple, tiene 1000 bemoles más, ¿no? Pero hagamos la siguiente experiencia. Este ejercicio, el estado inicial es hoy, imagínense que a las 7 de la tarde cerraron todos los supermercados, o tengo ya las ventas, aprieto un botón y tengo todas las ventas de Pepsi y de Coca-Cola en un mercado determinado, porque por supuesto que esto es un corte. Estamos analizando o una ciudad, o un barrio, o una región, o un país, ¿no? Entonces decimos, bueno, en Argentina, hoy hasta las 7 de la tarde, el 50% compró de las bebidas cola, el 50% compró Pepsi, el 50% compró Coca-Cola. Que en realidad esto podría ser una matriz de 8 por 8, porque tendríamos, imagínense que en una góndola puede haber 8 bebidas colas distintas, sería una matriz de 8 por 8, con todo, con la cantidad de ventas que hubo hoy. Y podríamos nosotros hacer un cálculo prospectivo de qué probabilidad hay de que mañana, si todos tienen que volver a comprar, quién que había comprado Manaos compra Coca, quién que compró Coca iba a comprar otra, Cunnington Cola, así. Una matriz de 8 por 8 con la probabilidad que hay de que alguien que haya comprado una pase a comprar otra o compre la misma. Esa matriz de 8 por 8, que esa matriz de transición de un paso que armo yo con un historial, cuando yo observo cuál es el estado de mercado hoy en función de lo que viene sucediendo en el pasado, por eso es un proceso estocástico, y markoviano de orden 1 porque encuentro la información del último estado más reciente. Entonces digo, armo esa matriz de transición de un paso y estoy infiriendo qué va a suceder mañana luego de una campaña publicitaria que haría hoy que modificaría esas probabilidades. Entonces tengo una probabilidad de transición de un paso tentativa. Y si hoy yo calculo al cubo, es porque estoy queriendo calcular si esto lo hago durante 3 días e impacta todas las veces del mismo modo, mañana, miércoles, jueves, no, sino el viernes, ¿cuál sería, o el jueves a la noche, cuál sería el estado del jueves a la noche luego de 3 campañas del market share? ¿Cómo quedaría distribuido el mercado? Entonces, este cálculo lo hago hoy martes, iterando 3 veces con una matriz de transición de un paso calculada hoy. Y esto es un cálculo que es dinámico, porque yo en teoría no me debería quedar con el resultado que obtengo hoy. Mañana a las 7 de la tarde, cuando vuelven a cerrar todas las ventas, veo cuánto se modificó la distribución de mercado y cuánto se cumplió o no lo que yo había pensado. Y quizás mañana vuelvo a hacer un cálculo prospectivo al cubo y que ya va a ser para un día subsiguiente, ya no es martes a viernes, va a ser miércoles a sábado. Entonces, cuando uno trabaja con este tipo de análisis prospectivos con procesos estocásticos, lo que hace es, no es que calculo algo hoy para ver dentro de un año y dentro de un año veo si se me cumplió o no se me cumplió. A ustedes seguramente, estoy hablando lisa y llanamente, en su trabajo o en el estudio les pasa lo mismo. Hago un plan para este año y no vuelvo a chequear el plan contra lo que me ocurrió dentro de un año, sino que quizás semana a semana, no sé si todos los días, pero semana a semana o con la regularidad que vos quieras, vas a volver a revisar el plan y quizá lo vas a hacer para de acá a un año y modifiques de lo que ya pasó, lo que cambió o corregís algo que va a pasar en octubre. O como hacíamos hoy al inicio de la clase. No espero a que llegue el 18 de mayo para ver que no, va a haber clases en vez de la suspensión por fecha de final. Entonces, este tipo de cálculos son cálculos que se hacen con una determinada regularidad y uno mismo va corrigiendo y va viendo qué resultados da y quizás mañana vuelvo a hacer el cálculo de miércoles a sábado, pero ya no con esta matriz de transición de un paso, sino que la modifico porque ya estimo que el impacto va a ser otro y porque hoy el estado inicial también va a ser otro. Y está bueno que me lo hayan preguntado
Porque esto que estamos hablando ya es del tema que viene, que ahora lo vamos a enganchar, que es simulación. Esto que acabo de comentar es simulación, es simular en tiempo real un modelo que armé basándome en el pasado para hacer un cálculo prospectivo. Y que hoy mismo lo vuelvo a modificar y juego a prueba y error y veo cuánto se me cumplió de lo que yo pensaba y lo vuelvo a calcular para volver a iterar y así, y así, y así, y así. Y de este modo yo voy simulando y voy viendo cuánto se va cumpliendo de lo que calculé y cuánto no, y si es necesario corrijo. ¿Mm? Así que está bueno esto de que me hayas preguntado si quiero volver al orden 2 en vez de ir al estado 3. Y en realidad es un cálculo que voy a estar haciendo todos los días. Así que está bueno que lo hayan preguntado y espero que haya servido la aclaración. Sí, entonces el orden 2 vendría a ser como ya un dato histórico en el que te vas a basar para avanzar, básicamente. Y hoy yo podría calcular el orden 2. Haría la matriz de transición de un paso al cuadrado, ¿no? Agarro la matriz de transición de un paso, en vez de hacerla al cubo, la hago al cuadrado. Y multiplico el estado inicial por esta matriz al cuadrado, y me daría como resultado la distribución de mercado luego de 2 estados, es decir, luego de impactar 2 veces ese cambio. Así que es la misma mecánica de trabajo. Claro, gracias. Perfecto. Así que bueno, con esto damos por terminada la presentación de procesos estocásticos. Además de los 2 ejercicios que están en el PowerPoint de Daniel, voy a subir al Drive otro pequeño apunte de 2 o 3 ejercicios de Markov, que sean de 2x2 o de 3x3, que son de los exámenes del año pasado y del anterior. Porque siempre hemos tomado en algún final o en algún parcial un enunciado, y la idea es que ustedes, bueno, a partir de ese enunciado lo interpreten y van a encontrar la resolución paso a paso de cómo se hace el ejercicio. Así ya también les queda para la práctica. Fíjense que en el Drive, en la carpeta de material, voy poniendo los archivos en un orden, les voy poniendo números al principio. Entonces a matriz insumo-producto le puse al archivo un número 1 y luego puse matriz insumo-producto. Y así voy poniendo el de 2, 3, para que queden ordenados en el orden que vamos viendo cada tema. Así no es difícil encontrar cada material, y que incluso es más práctico tener todo en una carpeta y no quizás crear muchas carpetas, y es más fácil para luego tenerlo todo en una misma lista. Así que bueno, con esto ahí sigo compartiendo la pantalla. Ahora voy a cambiar de presentación. Vamos a ir a la presentación de simulación. Simulación como una introducción para conectar procesos estocásticos con modelos de fila de espera. Porque bueno, si a alguno de ustedes les interesa, simulación es una materia optativa que van a poder elegir en caso que les guste. Cuando llegan a las optativas van a encontrar que simulación es una materia que incluso, estimo, ven una herramienta de simulación. Nosotros acá no vamos a ver una herramienta de simulación, simplemente repasar los criterios con los que se calculan y con qué mecanismo opera una simulación, porque eso nos da pie a trabajar modelos de fila de espera. Así que bueno, acá tenemos para ver en la clase de hoy la definición y las aplicaciones, un esquema general de filas de espera y cómo se trabajan con criterios de simulación. Ahí, miren, estoy repasando los 3 apuntes que sugiero, el de Toledo Estrella y el de Miranda, y también el Winston. Eso los tendría que buscar, por ahí los podríamos disponibilizar también ahí en la compartida para que los tengan. Así que bueno, por supuesto que uno cuando dice la palabra simulación ya todos nos imaginamos de qué estamos hablando, pero si tenemos que explicarlo técnicamente, yo acá hice un pequeño resumen con varias frases. La simulación como técnica para analizar y estudiar sistemas complejos, que es lo que estamos encarando en operativa. Y lo vamos a diferenciar de lo que son modelos analíticos. Porque los modelos analíticos que estamos viendo, muchos de ellos que son para cálculo y optimización de soluciones.
La simulación no necesariamente es un modelo analítico que te va a llevar a optimizar, porque la simulación lo que hace es, vos armás un modelo con determinadas variables, determinados parámetros, le generás reglas a ese modelo para que cuando operen o se interrelacionen esos componentes, luego arrojen un resultado o iteres una determinada cantidad de veces. Ahora, no necesariamente eso te va a llevar a que logres un óptimo, sino que según las reglas que vos le pongas, y ojo, eventualmente, si vos a un modelo le pones una función objetivo que tiene como objetivo optimizar, ahí sí estarías convirtiendo una simulación en un modelo analítico de optimización. Pero la simulación como herramienta de análisis y estudio de sistemas complejos, lo que hacemos es imitar la operación de un sistema y hacer su seguimiento en tiempo real, es ver cómo se comporta a medida que evoluciona en el tiempo. Por eso acá marco la palabra comportamiento. ¿Y por qué comportamiento? Porque en realidad cuando veamos los ejemplos vamos a ver que es cómo se comporta una masa de gente en un determinado momento de tráfico, cómo se comporta la estructura metálica de una caja de un motor ante una condición de fatiga o con unas cantidades de hora a una determinada temperatura. Entonces, cuando hablamos del comportamiento del modelo que estamos simulando, puede ser un sistema técnico finito o una simulación de agentes que deben cooperar o comportarse de un determinado modo. Por eso también vamos a asociar la herramienta de simulación como un experimento de muestreo en un sistema real. Así que bueno, me gustó por ahí presentarlo, el tema de este modo, con diferentes aristas, pero diferenciando por qué lo llamamos de este modo y en qué ámbito de ideas vamos a estar utilizándolo. Acá hay un ejemplo. Bueno, no sé si conocen algunos sistemas, hay muchos difundidos, AnyLogic es uno. Tiene aplicación a cadenas de suministro, a hacer testeos, como ven, en diferentes piezas de componentes, cálculo de modelos finitos, mecánica de fluidos. Acá abajo hay un gráfico de comportamiento basado en los agentes, como ese modelo de Axelrod que les expliqué la clase pasada. Y bueno, profe, perdón. Sí. En la filmina anterior decía, permite comprender el sistema ante cambios que realizamos en las variables que lo conforman. Exacto. Perfecto. Es más, mira, yo no busqué ahora un video porque justamente... después en modelo de fila de espera vamos a mostrar algún video. Esta imagen que puse acá estática de 4 o 5 aplicaciones distintas son programas, por ejemplo AnyLogic, si ustedes se loguean, tiene una muestra gratis para estudiantes. Y si uno toma esta imagen de un pequeño proceso con varias estaciones, con tiempos, con cuellos de botella, todo se programa. Uno pone qué tareas se realizan, en qué orden, con qué tiempo técnico, si se pueden operar más de una pieza al mismo tiempo, diferentes criterios de calidad, coeficientes de confianza de cómo va a salir o con qué calidad va a salir un producto luego de una operación. Y luego eso lo haces correr en tiempo real y ves, podés detectar problemas de cuellos de botella, podés detectar problemas de incompatibilidad en el trabajo hombre-máquina, o podés detectar problemas en la logística, de que te quede una célula de trabajo con tiempo ocioso porque no llega el material y queda o el operario o la máquina sin nada para hacer. O, como vemos en esta imagen de la derecha, un cálculo, un ensayo de elementos finitos, es decir, que se diseñe una pieza con una geometría determinada, se somete en forma virtual esa pieza a un determinado desgaste, temperatura, ciclos de trabajo, y uno detecta con diferentes colores dónde puede haber mayor tensión o menor tensión o posibles roturas, o con diferentes colores donde se encuentra mayor temperatura o menor temperatura. Esto tiene, bueno, en mecánica de los fluidos, ver cómo es el comportamiento del fluido
según la geometría o según la temperatura o las mezclas que se tienen que dar con revolvedores o sin revolvedores. Acá tenemos algún gráfico de comportamiento demográfico también. Por eso la simulación, y más con los sistemas que hay hoy en día, tiene una potencialidad muy grande y muchas aplicaciones. Bueno, acá sobre la izquierda están escritos, puse minería, petróleo, tráfico, sistemas de salud, business intelligence también, marketing, defensa. Ya en la próxima clase o en la siguiente, cuando veamos aplicaciones y ejercicios de fila de espera, voy a mostrar algún video de cómo se simulan con estos sistemas. Nosotros no vamos a aprender a utilizar estos sistemas. Por supuesto que si cursan simulación, alguno de estos ejercicios se van a poder hacer. Lo que vamos a ver nosotros acá, ya habiendo presentado a nivel general simulación, es cómo se conforma el esquema que después uno quiere simular y ya basándonos en modelos de filas de espera. Porque una cosa es ver esto y decir, bueno, es espectacular, es interesante, es muy complejo trabajar un sistema de simulación. Ya voy a mostrar algún ejemplo. Pero vamos a empezar con lo que nos interesa, que es modelos de fila de espera. Si uno tiene que diseñar un modelo de fila de espera, cualquiera sea su configuración, ¿qué componentes tengo que tener antes de diseñarlo? Porque el trabajo que tendremos que hacer nosotros es, si tenemos que optimizar un proceso, es relevarlo, y si no tenemos que optimizarlo, sino diseñarlo, es ver qué componentes tiene, cómo operan, con qué tiempos, y luego qué valores le vamos a dar a esos tiempos, para ver si funcionan bien, si funcionan mal, si hay posibilidad de mejora, si hay cuellos de botella, si hay tiempo ocioso, etc. Entonces, vamos a ver que en un esquema general de modelos de filas de espera, que por supuesto después, si queremos, lo podemos simular, lo que primero hay que analizar es la población. Tomemos en este caso, por ejemplo, acá en este ejemplo que voy a dar es gente que desea ser atendida en una célula de trabajo donde llegan personas, hay una fila de espera, hay un mostrador con 2 personas atendiendo y luego hay una salida con gente ya atendida. Este ejemplo simple es para que repasemos todas las variables que hay que tener en cuenta y que se pueden complejizar mucho más. Y esto que vemos acá como un ejemplo de filas de espera de personas en un servicio de atención, por supuesto que puede ser piezas que llegan a una estación de trabajo que se deben operar en un modo determinado, con máquinas en serie o en paralelo, con tiempos técnicos de trabajo, de operación y de espera o de enfriamiento, etc. Esto después se aplica a cualquier situación que uno quiera modelar de cualquier rama o de cualquier aplicación. Entonces decimos, si tenemos que ir a lo más complejo, que es la población, tendremos que ver cómo vamos a estimar nosotros en qué momento va a llegar una determinada demanda a hacer una fila para poder recibir un servicio. Porque siempre que estemos hablando del ámbito industrial es una variable que uno puede tener con mayor certidumbre. Yo estoy dispuesto a hacer un pronóstico de compras de insumos, asegurarme de tenerlos en stock o que me lleguen en el mismo día y programar qué cantidad de materiales van a entrar en cada turno a qué estación de trabajo. Ahora es distinto si tenés un servicio de atención y tenés que determinar, bueno, con cierta estacionalidad, qué cantidad de gente va a llegar en qué día y en qué horario, según qué condiciones, según si hiciste una oferta o no hiciste una oferta. Esto veámoslo en un supermercado o veámoslo en internet. Lanzaste una publicidad virtual para compra por tu página web. ¿En qué momento llega la gente que va a querer hacer uso de esa oferta? Fue una oferta segmentada, que cada usuario que obtuvo la oferta tenía un código y va a tener que entrar un día, una hora, o abrís el portal web a la misma hora para todos y tenés que tener dimensionado cuánta gente va a querer entrar en el mismo momento. Pasa muchas veces que hay un cuello de botella virtual porque entra mucha gente a querer hacer el mismo proceso y ya no solo en forma física, sino que en forma virtual. O sea, los aglomeramientos que uno estaba acostumbrado a ver de gente físicamente también se dan en las redes, y del mismo modo que dimensionás un modelo de fila de espera físico, también hay que diseñarlo en forma virtual. Bueno, por eso también
investigación operativa en sistemas se estudia tanto como en industrial, son las únicas dos ingenierías que lo tienen, por esto mismo. Nosotros operamos modelos más del lado físico, los de informática más del lado virtual, y tienen que ver que todo esto tenga una armonía y la información que se procesa también no tenga cuellos de botella en los servidores, ni en las antenas, ni dentro de los algoritmos de operación de una página web, ni dentro de la programación. Así que veamos ese paralelismo, ¿no? Lo que para nosotros puede ser un sistema de producción, para un ingeniero en sistemas es diferentes cuellos de botella en un diagrama que ellos diseñan. Entonces vamos a tener, por un lado, la población. Esto va a operar de izquierda a derecha. El lambda es según el libro o apunte que veamos, se suele utilizar el lambda como un coeficiente de llegada. Es cantidad de gente que llega en un momento determinado o en un periodo de tiempo determinado. Entonces vamos a tener un coeficiente de llegada, que es gente que se presenta para ver el sistema en el cual desearía ingresar. Y vamos a diferenciar el lambda de entrada del lambda sub d, que es un lambda disidente. Porque puede suceder de que hay una demanda que llega hasta el punto de querer comprar o ser atendido y termina teniendo una disidencia porque o ve que está muy colapsado o ve que hay mucha demora y no está dispuesto y dice, bueno, en otro momento lo hago. Entonces, siempre que calculen no solo la población que va a llegar en un momento determinado, tenemos que tener en cuenta cuánto de los que desean inicialmente tener un servicio o ingresar a una web a comprar algo o cualquier tipo de modelo de filas de espera, termina realmente quedándose y haciendo fila, o directamente hay un coeficiente de disidencia o de desistir de eso que quiero tener. El sistema como un todo, que está rodeado por línea punteada, va a tener las siguientes partes. La cola, dice acá, fila sería lo correcto, habría que ponerle fila, que es la cantidad de gente que llega al sistema y está aguardando para ser atendida. Hay por supuesto que está mencionado acá, disciplina de la fila, que también puede ser el mecanismo con el cual se ordena la fila. Puede haber lugares que se atiende por orden de llegada, o en los supermercados se hacen filas por cantidad de unidades que no tenga, prioridad. Esto también, cuando vemos modelo de fila de espera, después más adelante lo vamos a ampliar más, ¿no? Es decir, lo que primero llega es lo que primero se atiende, o hay un priority, un multiple choice de prioridades, o también esto sucede desde hace varios años en los bancos. Según el trámite para el cual te presentaste, vas a ir por cuál operador o por cuál otro, y quizás tardás más que otro que está trabajando, que está en la misma fila, pero en realidad es el mismo lugar de espera, pero estás haciendo una fila virtual distinta. Por eso uno tiene que pensarlo a modo conceptual con todos estos componentes que estamos repasando, pero imagínense que en la vida real esto es multiplicidad de entradas y disidencias. Las filas no es una única fila, es un conglomerado de gente aguardando, cada uno en filas virtuales distintas, que van a ser operados por sistemas mixtos. Gente que está trabajando en paralelo o en serie con tiempos distintos según el trámite que va a ser el que está en una fila diferente. Entonces, por eso está bueno que ya vayamos haciendo estas aclaraciones. Vamos a tener una configuración con cantidad de operadores, cantidad de dispositivos, y eso te va a dar la capacidad de servicio que tiene la unidad de trabajo o de procesamiento. Y por último, el MU, o famoso factor de salida, es cuánta gente va a salir del sistema habiendo sido atendida en un tiempo determinado. Entonces, tanto el lambda, que es el coeficiente de ingreso, y todas sus versiones, como el MU y todas sus versiones, son los que me definen el coeficiente de tráfico. Vamos a llamar coeficiente de tráfico al cociente entre el coeficiente de entrada y el coeficiente de salida. Por supuesto que el coeficiente de salida también tiene tantas variantes como nosotros querramos explotar en el modelo. Puedes tener el que se fue atendido en tiempo correcto, el que se fue demorado, el que se fue haciendo un reclamo, el que se fue sin haber sido atendido y desistió en el medio de la operación. Esto en un trabajo de industria podría ser o materiales que son
correctos, defectuosos, que se rompieron por error de la máquina, se rompieron por error del operador. Entonces puedes tener 4 muy distintos que van a alimentar luego información diferente y unos substock diferentes. Entonces, bueno, esta imagen lo que quería mostrar es, a nivel amplio y conceptual, todo lo que hay que tener en cuenta en cualquier modelo de fila de espera. Esto es un primer disparador. Ya más adelante vamos a hacer un repaso por todos los tipos de variables en los cuales vamos a tener que ahondar para poder analizar esto con mayor detalle. Ahora sí, voy a dar simplemente un ejemplo rápido y muy básico de cómo opera un esquema de lo que después vamos a visualizar. Es decir, este ejemplo simple, la clase que viene, lo vamos a ver con mayor complejidad y con fórmulas que permiten calcularlo. Pero con esto voy a terminar la clase de hoy. Vamos a ver este ejercicio en el cual tengo 2 tablas de información y una tercera tabla que la logro usando un sistema de simulación de datos. Por ejemplo, este ejercicio es de un solo canal con un solo operador. Imagínense un kiosco en el cual está atendiendo una sola persona y hay lugar para atender de a uno. Va atendiendo de a uno y los que van llegando se van poniendo en una única fila. Imaginemos esta primera tablita que tenemos, que es la distribución de tiempos entre llegadas. Por supuesto que esto se construye con información histórica y que tiene que estar basada en la estacionalidad, en qué día, en qué hora estamos hablando, en qué mes, en qué situación. ¿Es feriado o no es feriado? Sin importar qué día de la semana sea, etc. Pero por supuesto que, como todo lo que venimos viendo de procesos estocásticos, esta información tiene que ser construida con historial con el que se cuenta o construida en base a modelos. En caso que yo quiera diseñar algo que no haya existido nunca, tendré que yo inferirlo o ponerle las probabilidades que estimo. Y luego de hacer una simulación o de probarlo en la realidad, lo iré ajustando. Entonces vemos que si este es el kiosco con una sola persona atendiendo, los tiempos entre llegadas hay un 20% de probabilidad de que haya 1 minuto entre una llegada y otra. 30% de que haya 2 minutos entre una llegada y la subsiguiente. Es decir, de que llega una persona al kiosco y tardan 1 minuto en que llegue la segunda. Hay un 20% de probabilidad. Hay un 30% de que sean 2 minutos. Un 35% de probabilidad de que sean 3 minutos y un 15% de que sean 4 minutos. Esto, por supuesto, que uno lo podría graficar y encontramos que, bueno, por tema de probabilidad y de campana, ya sabríamos, bueno, la mayor probabilidad es que se tarden 3 minutos entre una llegada y la otra, porque es el tiempo entre llegadas con mayor probabilidad de ocurrencia. Así que hice este repaso para que interpretemos bien lo que tenemos en la tabla número 1. Tiempos entre llegadas. Ahora bien, vamos a ver los tiempos. Profe, decís que el tiempo entre llegadas tiene que ser sí o sí un análisis más largo. No puede ser en el tiempo inmediato anterior, digamos. En un día anterior, ¿ya lo puedes calcular o no? Por supuesto, claro. Por eso yo les decía, uno arma estas tablas o puede captar esta información teniendo un histórico o teniendo la situación actual. Por ejemplo, este kiosco, ¿en dónde está ubicado? Está ubicado en Corrientes, en Florida, allá en Microcentro. Bien. No es lo mismo cuando hay una manifestación o... Claro, día de semana o feriado, o es sábado de la noche que están los teatros abiertos, o es un día de semana en pandemia, o es feria, o suponete es enero, junio, abril, viste, depende. Entonces, estos modelos lo tenés que lograr con multiplicidad de variables. Ahora ustedes me dicen, ¿y cómo armo ese número? Y bueno, depende de ustedes con qué modelo lo armen. Porque acá estamos en una instancia, en investigación operativa, que vamos a hacer uso de toda la probabilidad estadística, el álgebra y el análisis matemático y la física que aprendimos,
pero nadie nos va a decir cómo armar el modelo. Nosotros nos tendremos que poner a pensar en cuáles son todas las variables que yo tendría que considerar para poder calcular esta tablita que parece tan simple, pero ¿qué probabilidad hay de que tarden 1, 2, 3 o 4 minutos entre una llegada y otra? ¡Epa! Y ahí cuando yo te digo, bueno, ahora ustedes que son ingenieros, inferime con qué distribución de tiempos entre llegadas voy a trabajar en este modelo de fila de espera. Y ahí es donde uno tiene que decir, a ver, hay que pensar en forma creativa y en forma lateral todo lo que me afectaría. Así que está muy bueno lo que vos trajiste a colación, porque por eso esto viene atado a procesos de Markov. ¿Cuánto historial voy a ir a ver para atrás o cuánto del estado de situación actual tengo que considerar y ponderar y cómo lo uso para predecir cómo va a suceder en el futuro? Y ahora la segunda tablita, que habla de los tiempos de servicio, quizás es un poco más fácil de conseguir, porque bueno, vos podés saber que el que llega en promedio tarda un 35% en ser atendido en 1 minuto. El 40% 2 minutos y el 25% 3 minutos. Esto por supuesto que si uno lo ve en un banco, por eso están segmentados desde hace tiempo los cajeros. La persona que te atiende es, bueno, venís por cuenta corriente, caja de ahorro, retiro. Entonces, según el trámite ya tenés un tiempo y por eso tenés cantidad de gente asignada a cierto trabajo y la velocidad con que se va a mover una fila. O es más, imagínense en un peaje que un box de peaje que va a trabajar con un telepase tiene una distribución de tiempos entre llegada y una distribución de tiempos de servicio, y un box que va a trabajar con pago manual de un operador o de 2 operadores. Vieron que hay box que son 2 cajas en serie, que son mixtas, serie y paralelo, porque entran de a 2 autos, le cobran a 2 autos al mismo tiempo y los 2 siguen. Pero si el que está adelante tarda más en pagar o pagó con un billete distinto y tarda más en darle el vuelto, va a demorar a los 2 que se mueven en bloque. Entonces, fíjense esto como hay multiplicidad de ejemplos y te das cuenta cómo se ha estudiado esto y se ha aplicado para cosas que en la vida cotidiana tenemos en todo momento. Entonces, cuando uno tiene estas 2 tablas que son insumos, tiempos entre llegadas y tiempos de servicio, esto lo podemos poner en Excel o en cualquier modelo matemático o aplicación para que por simulación me tire valores a futuro. El método Monte Carlo es el más utilizado, o la función random. Ustedes en Excel entran a función random y le meten como input tiempo entre llegadas, tiempo de servicio, y decís, bueno, iterame 90 clientes. Y ahí, operando con estas probabilidades, que lo importante es tener este dato. ¿Qué probabilidad hay de que lleguen en 1, 2, 3, 4 minutos? ¿Y qué probabilidad hay de que el tiempo de servicio sea 1, 2 o 3 minutos? Entonces, esos motores de simulación de clientes, por supuesto que operan con estas tablas que uno tiene que tener. Entonces, si uno ahora se pusiera a simular, repasemos la tabla de la derecha y decimos, el cliente número 1 llega en el momento 0. Por eso acá abajo en la línea de tiempo, comienzo en el momento 0, debajo de la línea de tiempo puse 0, 1, 2, 3, 4, 5, que representan los minutos. Y en la parte de arriba, C1, C2, C3, C4, que son los clientes. Cliente 1 que llega en el momento 0. Y lo voy a volver a escribir al cliente 1 abajo cuando sea un egreso. Vamos a la primera línea, en la tabla de la derecha. El cliente número 1 llega en el momento 0 y tarda 3 minutos en ser atendido. Y esto me lo arrojó un sistema de simulación según las probabilidades que yo le di. Había un 35%, fíjense que arrancó con el que tenía mayor probabilidad. Entonces el cliente 1 se va a ir en el minuto 3. Cuando finalizo el tercer minuto es cuando el C1 lo pongo acá abajo egresando. Fíjense que el cliente 2 llegó en el minuto 2, porque acá el sistema me arrojó que el cliente número 2 tardó 2 minutos en llegar luego de que había llegado el primero. Y va a ser atendido... el tiempo de atención va a ser 3 minutos. Pero ¿qué sucede? El cliente 2 está 1 minuto esperando entre el minuto 2 y el minuto 3. Fíjense que recién cuando se va el C1 por abajo, comienza a ser atendido el C2 y se va a ir recién en el minuto 6, que son los 3 tiempos que tenía de atención. ¿Me van siguiendo? Entonces,
uno, cuando opera con esta simulación, no es más que otra cosa que ir viendo en qué momento de la línea de tiempo va llegando un cliente, en qué momento va a ser atendido o va a tener que esperar, y en qué momento va a haber tiempo de espera para los que esperan ser atendidos o tiempo ocioso cuando el que atiende en el kiosco no va a tener a nadie que atender. Esto tan simple, que por supuesto que ustedes lo han visto en diagrama hombre-máquina, es más complejo cuando uno tiene que trabajar con estas tablas de probabilidades, ¿sí? Y cuando uno tiene que trabajar con demanda que se comporta con una naturaleza aleatoria, pero es una naturaleza aleatoria que con procesos estocásticos la podemos estimar y podemos convertirla en probabilidades de ocurrencia de ciertas cosas con estacionalidad, y por eso calculamos el vector de estado estacionario. Entonces, en este gráfico se puede ver en celeste cuando... Pero, profe, ¿cuántos empleados tenés atendiendo? Uno solo. ¿Uno solo? ¿Y cómo empezó a atender el C2 antes que terminar de atender el C1? Claro, bueno, eso es lo que se ve acá. ¿Ves Sí. que por arriba son los ingresos y por abajo los egresos? El C1 llega en el momento Ah, 0. perfecto. El C2 ingresó. Ingresó en el momento 2, pero está en fila de espera, por eso aparece, ves que el C2 está de celeste hasta el minuto 3. Claro, Y mira, el C2 comienza a ser atendido en el minuto 3 y se va en el minuto 6 porque tenía 3 minutos de atención. claro, Ahora el C3, que llega en el minuto 4, porque llega 2 minutos después que el cliente 2, tiene que esperar 2 minutos para comenzar a ser atendido. claro. Ahora, por supuesto que ustedes no se van a poner a dibujar esto, pero esto que estamos haciendo es entender la mecánica, porque si ustedes ahora terminan la clase y se ponen en internet y dicen, vamos a buscar AnyLogic, que es la web que dijo Pedro, y te logueás y te dan un usuario y tenés la muestra gratis, suponete que estaría bueno hagan ese ejercicio. Voy a simular un kiosquero que atiende una sola persona y en un local que hay fila. Y pónganle estas probabilidades y ya el sistema les va a dar estos gráficos. Pero el tema es que nosotros entendamos cómo va a operar la tabla de tiempo entre llegadas, la tabla de tiempos de servicio y qué input le tengo que dar yo, porque esto me lo arroja el sistema. La tabla de la derecha, que es la más grande, ese es el corazón del sistema de simulación. ¿Cuál va a ser el motor? ¿Cómo trabaja con esas dos tablas que yo le doy? Porque yo acá lo que estoy haciendo es estar a merced de cómo opera el sistema de simulación, lo que yo le pongo como input. Pero el motor que genera esto, el random, de que entre el cliente 1 y el 9, estos son los tiempos de llegada y los tiempos de servicio, eso se trabaja con probabilidades. Ahora, está operando en forma no lineal, sino multivariable y con matrices, cómo trabaja las probabilidades que están acá. La columna probabilidad de tiempo entre llegadas y la columna probabilidad de los tiempos de servicio. Eso es lo que más cabeza le tengo que poner yo para entenderlo y ver qué valores le voy a dar. Entonces, está bueno este ejercicio que es muy simple para que nosotros veamos cómo va a operar un modelo de simulación asociado a filas de espera. Y por eso es importante, y vuelvo para atrás, en todas las variables que le vamos a generar al sistema que armemos, al modelito que armemos. Por eso, ya la clase que viene, vamos a empezar a ver configuraciones y fórmulas. Cómo se configura un sistema de filas de espera con impaciencia, con 3 operadores en serie o en paralelo, o cuellos de botella en una línea de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, bueno, miren, justo así es como terminamos la clase de hoy. Fíjense que con este gráfico y con 3 colores, el tiempo de espera de los clientes, el tiempo ocioso del operador, el tiempo operativo del operador. Ahora, ¿esto nos hace acordar al ejercicio hombre-máquina? Por supuesto. Ahora, fíjense que ustedes también, quizás hoy cuando tengan que hacer un diagrama hombre-máquina, terminemos trabajando con esquemas de simulación de filas de espera. Por supuesto que nos sirvió trabajar con cosas simples y calcularlos y hacerlo a mano, cuando es algo menos complejo. Pero si estamos hablando de células de trabajo con la complejidad o filas de espera con la complejidad que estamos hablando,
ya tenemos que meternos en este tipo de modelos que vamos a ver ejemplos la semana que viene. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Pregúntenme si alguien tiene alguna duda, si no se entendió o quiere hacer algún ejemplo, complementar, bienvenido sea. No, profe, por mi parte no. Bueno. Hay ejercicios, ¿no? Dijo, ¿hay práctica para hacer? Sí, todavía no está subido al Drive. La clase que viene, vamos a estar con Daniel mostrándoles ejercicios de fila de espera en diferentes configuraciones, porque hay configuración con una tasa de llegada tipo Bernoulli, tipo exponencial. Es más, voy a ampliar mucho más sobre las variables. Imagínense el siguiente ejemplo. Un aeropuerto donde están los diferentes box donde se hacen migraciones. Y llega un avión cada 6, 8, 25 minutos. No hay una llegada constante de gente, sino que llega un avión, bajan 90 personas y se llenan los box y las líneas de espera. En 20 minutos o 30 o 40 procesan todo y llega otro avión con 500 personas y se habilitan esos mismos box u otros, o hay diferentes células de trabajo en paralelo. Entonces, ahí vamos a estar trabajando con un tipo de demanda que llega en forma exponencial. Distinto de una estación de peaje, a donde llegan en forma un poco más regular, según el horario, según el momento del año, el día, si es feriado o no es feriado. Pero esto ya nos pone a pensar los diferentes tipos de demanda que puede llegar a tener el modelo. Y la configuración del sistema, en serie, en paralelo, con qué tiempos de atención. Así que bueno, la idea es que la semana que viene vamos a seguir entrando un poquito más de detalle en diferentes configuraciones y diferentes fórmulas para calcular cada una de las diferentes cosas que podemos ver. Ojo, y es, no digo infinito, pero hay tanta variedad de modelos de fila de espera que vamos a estar viendo lo más típico y también vamos a estar dejando la puerta abierta para que ustedes creen las ecuaciones que resuelvan los modelos de filas de espera que el día de mañana a uno le toque trabajar o relevar y optimizar. Así que bueno, esto fue una presentación del tema y fíjense por qué viene después de procesos estocásticos, cómo nos sirvió trabajar con variables de naturaleza aleatoria, que si las operamos con modelos como los de Chapman-Kolmogorov, le podemos encontrar coherencia. Trabajándola como cadenas de Markov podemos hallar vectores de estado estacionario y vectores de estado, y ahora con herramientas de simulación podemos usarlas en modelos de filas de espera. Entonces, por eso esto vamos llevándolo de este modo y con este tipo de momentos de explicación conceptual para que cuando lleguemos a las fórmulas y calculemos, sepamos ya con qué grupo de ideas las tenemos que pensar. Así que bueno, vamos a seguir con mayor profundidad la clase que viene y ya viendo casos específicos de aplicación y de ejercicio. Daniel, no sé si querés agregar algo, si no ya los despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, que tengan buena semana. Ahí apareció recién que había, no sé si se desconectó, me parece. Sí anda con un tema de señal, como la clase pasada. Bueno. Chicas y chicos, colegas, futuros colegas, amigos, nos vemos en una semana. Dale. Bueno, profe. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, buena semana. Adiós. Adiós.